Bueno, saludo a todos los participantes, muy buena jornada. Les comento cómo va a desarrollarse la misma. Comienzo yo la primera parte, la mayor Sotelo, con tema relacionado. Ahí vamos a hacer el recreo de media mañana y a continuación va a estar a cargo la ingeniera Miriam Antes, quien, al igual que los predecesores, una prestigiosa profesional e investigadora, y un factor fundamental en el curso que estamos dando, desde siempre. Así que, bueno, ese es el panorama para la mañana. Voy a comenzar con mi presentación. Ahora viene el momento de nervios. A ver si se produce la magia. Ahí vamos, abracadabra. Y ahora me dirán ustedes si se ve bien ahí. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, sí. Qué alegría. Qué alegría. Bueno, sí. Me emociono. Bueno, lo que vamos a ver acá son algunas consideraciones ya de tipo cartográfico. Tal vez parezca un tema de otro curso, pero tiene mucho que ver, porque cuando gestionamos imágenes satelitales, luego las integramos de algún modo y vamos a terminar, yo diría sin dudas, en un sistema de información geográfica. Quiero dar estas consideraciones que vamos a ver. Este tramo, como dijimos, a cargo de la mayor Andrea Sotelo y mío. Para esto tenemos que ver algunas ciencias, pero hoy le vamos a poner el énfasis a la geodesia, que es la ciencia que tiene por objeto la determinación de la forma y las dimensiones de la Tierra. Objeto permanente de estudio, forma y dimensiones de la Tierra. Con la geodesia, la cartografía, que es la ciencia, podríamos decir técnica, y también le agregamos arte, y de la elaboración de mapas geográficos con el fin de representar la superficie terrestre. Como acabamos de decir, un equilibrio entre arte, ciencia y técnica. Mapas, concluyen los mapas. Es decir, nos permite a nosotros, como usuarios, el mapa me permite a mí, como usuario, tener una representación del terreno. El mapa es un medio de comunicación entre la realidad y el usuario. Por supuesto que cuanto menor sea la diferencia esa, el usuario interprete tal cual es el terreno. Que haya una coincidencia, eso es muy difícil, por muchas cuestiones, pero es lo ideal. Geodesia y topografía también se entrelazan. Estamos ya jugando, fíjense ustedes, empezamos como los malabaristas de circo, empezamos con una pelotita, ahora ya estamos interactuando con tres, haciendo un jueguito con tres. Topografía y cartografía son dos ciencias cuyo objeto es la representación de toda o parte de la superficie terrestre sobre un plano. Creo que acá tenemos un gran problema, que es pasar de la superficie de la realidad de la Tierra a un plano. Pasar de las 3D de la realidad a las 2D del plano. Ya está dicho, la geodesia estudia la forma y las dimensiones de la Tierra, tomando a nuestro planeta en conjunto, es decir, de forma global. La geodesia usa, por esto mismo, como toma la Tierra en su conjunto, considera la curvatura terrestre. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Cuando digo ojo con esto es pensando en el examen. Yo no sé, les daría un consejo. Si les parece, tatúenselo. La geodesia considera la curvatura terrestre. Y en el otro brazo, la topografía no.
O sea, la geodesia considera la superficie curva de la Tierra frente al plano horizontal de la topografía. Y esto determina algunas diferencias operativas. Tenemos dificultades esenciales, como dijimos, de pasar de la realidad al plano. Y si tuviésemos que hacer un ranking de esas dificultades, se destacan tres. Las dimensiones de la zona son mucho mayores en la realidad que las que se pueden utilizar en la representación. Vamos a un ejemplo. Algo muy común que todos usamos. La provincia de Buenos Aires. Y termina representándose en un mapa que por ahí tiene una dimensión de una hoja A4. Imagínense el sacrificio de detalle que estoy haciendo. Pasar de una superficie enorme como es la provincia de Buenos Aires a representarla en una hoja A4. La forma de la Tierra, que es curva y no plana, como la representación en el papel. Y después ahora vamos a ver inmediatamente que en realidad tampoco es curva perfecta, no es un círculo perfecto, lejos de ello. Es una superficie muy irregular. Y tercera dificultad es el relieve, que también debe ser representado sobre una superficie plana. Es decir, lo que yo les mencionaba en el ejemplo, tenemos que pasar la realidad de la provincia de Buenos Aires a una hoja 4, lo resolvemos o entra en juego el concepto de escala. El segundo problema, vamos a valernos de los sistemas de proyección cartográfica. Y para el tercero, tenemos sistemas de representación del relieve. Sistemas de proyección cartográfica. Esto va a derivar en un tema importante de esta presentación de la mañana, de esta parte de la mañana. Bueno, esa es la verdadera forma de la Tierra. Como pueden ver, muy irregular. Y es así compleja debido a la distribución desigual de corteza continental y oceánica, de aguas y de masas atmosféricas. Esto, la verdadera forma de la Tierra, que como ven está lejos de ser una esfera perfecta o un círculo perfecto, se denomina geoide. La forma de la Tierra se llama geoide. Ojo con eso también. La definición de geoide es superficie y campo de gravedad de la Tierra que coincide con el nivel medio del mar. Nivel medio del mar en calma y su prolongación continental. MSL. En nuestro ámbito, sobre todo en aeronáutica, cuando aplicamos conceptos científicos en aeronáutica, y en estas ciencias, muchas abreviaturas derivan del inglés. Tal es el caso este de nivel medio del mar. Y acá figura MSL porque es Mean Sea Level. Entonces, el geoide representa la figura física real de la Tierra, incluyendo su tamaño y forma. Tiene en cuenta las anomalías gravimétricas debido a la desigual distribución de masas continentales, densidad de la corteza y achatamiento de los polos. Esto también téngalo en cuenta. Si tomamos la Tierra, vamos a ver que el eje polar es más corto que el eje ecuatorial. Por eso hablamos de achatamiento de los polos. Realmente es imperceptible, porque la diferencia entre ambos ejes es de apenas 44 kilómetros. Estamos hablando en una dimensión que es de 12.500 kilómetros. 44 kilómetros es prácticamente imperceptible, pero existe. Otra vez, el eje polar es más corto que el eje ecuatorial. Todas estas consideraciones para el importante tema que aplica a las imágenes satelitales, sean radar, sean ópticas, que es el de la georreferenciación. En otras palabras, las coordenadas geográficas. En otras palabras, darle posición a un punto. Hay un plano fundamental, que dicho sea de paso es un círculo máximo, que es el ecuador. El ecuador nos divide en dos partes iguales la Tierra. ¿Me quieren preguntar algo?
No, señor. No, señor. Bien. Hemisferio norte y hemisferio sur. Muy importante el ecuador para las coordenadas geográficas. Decimos, es un concepto que deriva de la geometría. Círculo máximo es aquel que corta una esfera en dos partes iguales. Y acá, porque ustedes se pueden preguntar, recién dijo que no era una esfera, ahora dice que es una esfera. Bueno, para explicar, para cuestiones de argumentación y didácticas, muchas veces nos conviene tomar la Tierra como una esfera, como en este caso. La verdadera forma de la Tierra no es una esfera. Pero acá sí vamos a aplicar, vamos a traer conceptos de la geometría. Círculo máximo es aquel que corta una esfera en dos partes iguales. En este caso vemos los planos. El plano que vemos ahí arriba está dispuesto como los meridianos. Y lo que podemos decir, todos los meridianos son círculos máximos. Todos. Pasan por los polos y cortan a la Tierra en dos partes iguales. A 90 grados, el único plano que es círculo máximo es el ecuador. El meridiano de Greenwich, principalmente el meridiano de Greenwich, divide a la Tierra en dos partes iguales. Hemisferio oriental, que está situado al este del meridiano origen o meridiano de Greenwich, y hemisferio occidental, situado al oeste del meridiano de Greenwich. Greenwich, dicho sea de paso, es un suburbio de Londres, es en donde está el famoso observatorio, que es es un punto de interés turístico. Si tuviésemos que mencionar puntos y planos notables de la Tierra, hablamos de los polos, en donde se intercepta el eje de rotación de la Tierra con la superficie de la misma. Hablamos del ecuador. El ecuador es un plano perpendicular al eje de rotación de la Tierra que pasa por su centro. Como acabamos de decir, divide a la Tierra en dos partes iguales. Hemisferio norte, hemisferio sur. Los paralelos, se llaman así porque son paralelos al ecuador, que van haciéndose cada vez más pequeños hasta ser un punto en ambos polos, polo norte y polo sur. Y a 90 grados de los paralelos y del ecuador, los meridianos, que es un haz de infinitos planos meridianos, al eje de la Tierra. Latitud. Latitud es una distancia angular. Justamente es cómo damos posición. Nosotros damos posición a través de la latitud y de la longitud, que son las coordenadas geográficas. Distancia angular desde un punto cualquiera de la superficie terrestre y el ecuador. Como es una distancia angular, se mide en grados, minutos y segundos. Lo que debemos especificar es que, porque si no, no estaría completo, es si es hacia el norte o hacia el sur. Con lo cual debemos agregar la N o la S. N para el norte, S para el sur. Ahí en el ejemplo tenemos, vamos al superior, ¿no? 32 grados, 48 minutos, 12 segundos. Esa es una distancia medida al segundo. Pero en aeronáutica y sobre todo en la zona cercana a un aeródromo, utilizamos mediciones de décima de segundo y centésima de segundo. Entonces nos podemos encontrar 32 grados, 48 minutos, 12,23 segundos. Ese 12,23, el coma 23 pasa a ser centésima de segundo. Es decir, estamos hablando de una medición muy fina, muy precisa, hecha desde ya, con las técnicas actuales, con GPS, basado en geodesia satelital. La longitud es la distancia angular entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el meridiano de Greenwich. Del mismo modo, se mide en grados, minutos y segundos. Cabe la misma consideración. Y hay que aclarar que sea hacia el este o hacia el oeste. Hacia el oeste, por convención internacional, es probable que, para que no se confunda con el cero, se adoptó de la letra W, de West. Acá también hay una predominancia absoluta del inglés. O sea, en toda esta actividad las abreviaturas vienen del inglés, o sea, se impuso prácticamente como idioma universal.
Bueno, definición de la latitud y definición de la longitud. Esto les queda, pero es lo que acabamos de decir. Algo que no mencioné. La latitud varía de 0 a 90 grados. 0 grados es el ecuador. El ecuador es el plano de origen de las latitudes. Y les pregunto a ustedes, a ver, va la pelota para el lado de ustedes. ¿Qué sería 90 grados? A ver si alguien me lo puede responder. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? 90 grados sería el polo. Muy bien. Bueno, repito la pregunta. Habíamos dicho, la latitud varía de 0 a 90 grados. 0 grados es el origen, que es el ecuador para las latitudes. Y la pregunta es, ¿qué sería 90 grados? Y es correcta la respuesta que dieron. El polo. Cada uno de los polos. 90 grados polo norte al norte, 90 grados polo sur al sur. A partir del ecuador, los paralelos comienzan a hacerse cada vez más pequeños. En el polo es un punto. O sea, 90 grados norte, 90 grados sur es un punto. En cambio, va de este a oeste. Y varía de 0 a 180 grados. Y va desde el meridiano de Greenwich hasta el antimeridiano. El antimeridiano es la línea que corre, podríamos decir así, por detrás, que complementa el círculo del meridiano de Greenwich, y es muy importante también porque sirve de línea de cambio de hora internacional. En el caso de la longitud tenemos que mencionar que sea de este u oeste. Ilustraciones de lo mismo. Esta me parece muy correcta y muy clara, porque están en juego todos los puntos que intervienen en los ángulos. Y acá hay algo importante. Lo que ven ahí es la división del mundo en cuadrantes, 4 cuadrantes. Como ven, el 0 grado del plano del Ecuador y el 0 grado de Greenwich. Entonces, otra manera de indicar las coordenadas. Vamos al hemisferio norte. Cuadrante superior derecho. Van a ver que la latitud es positiva y la longitud es positiva. ¿Eso por qué? Porque está al norte del Ecuador y al este del meridiano de Greenwich. Positivo, positivo. Desde ya que esto fue establecido así en Europa y quedó así. Y me temo que no se va a cambiar. Por más que haya una protesta social que nunca falta y que digan esto es una visión eurocentrista, bueno, ya quedó así y va a ser así. Positivo, positivo. Vamos abajo de ese. Estamos hablando a la derecha, inferior derecha. Como está al sur del Ecuador, latitud negativa, pero sigue estando al este de Greenwich, longitud positiva. Nos vamos al de al lado, que es el nuestro, ese sería nuestro cuadrante. Nosotros estamos al sur del Ecuador y al oeste de Greenwich, o sea, somos negativo, negativo. Y el último, que queda al norte del Ecuador, latitud positiva, pero como queda al oeste de Greenwich, longitud negativa. Conclusión. Podemos indicar las coordenadas de dos maneras distintas. Una, agregándole S, la S de sur, la N de norte, y la otra manera es con los signos estos. Poniendo positivo, precediendo al valor con signo positivo o negativo. Son dos maneras de indicar latitud y longitud. De una de las dos maneras la tenemos que hacer. Por supuesto que no de las dos maneras, no podemos, pues sería redundante. Redundante y tiende a la confusión. O sea, si le ponemos estos signos, positivo o negativo, no tenemos necesidad de agregar SN o EW. Uno u otro. Todo esto que estamos hablando es georreferenciación, es decir, ubicar a un punto sobre la superficie terrestre. Entonces, cuando hablamos
y esto atañe a las imágenes, lo que estamos viendo, imágenes radar, imágenes ópticas, cuando hablamos que un dato está georreferenciado, quiere decir esto, que tiene coordenadas geográficas. Para mí es muy elocuente la imagen esta de, está ahí la chinche pinchando el punto. Es decir, lo estamos amarrando a la Tierra, geográficas. Sepan que existe, la gente de ejército lo sabe bien, hay otra manera de indicar coordenadas que son las coordenadas planas. Pero esas se utilizan más para navegación terrestre, son muy utilizadas en el ejército, y yo diría que menos utilizadas o casi sin utilizar en otros ámbitos. Por ejemplo, en aeronáutica no utilizamos coordenadas planas, nos manejamos con coordenadas geográficas. De modo que por eso no se van a dar en este curso. No tendría sentido darlas en un curso como este. Pero sepan que existen, son importantes y mayormente se utilizan para navegación terrestre. Bueno, el geoide es muy complejo, como si recuerdan la imagen que vimos, que era bastante tortuosa, es una superficie muy compleja para trabajar. Los geodestas utilizan una aproximación matemática más realista, que se llama elipsoide de revolución. Brevemente, lo que generan es un modelo que promedie todas las irregularidades del geoide. Voy en vivo, voy a volver para atrás. Ahí está. ¿Ven esta superficie tan irregular? Los geodestas, para poder trabajar, hacen un promedio de todas estas irregularidades. Y generan una elipse, con las mismas propiedades que tiene la Tierra, es decir, tiene un eje alrededor del cual gira. En el momento mismo en que empieza a girar alrededor del eje, esa elipse se transforma en una elipsoide de revolución. O sea, acá aplicamos conceptos de la física. Cada giro es una revolución. Y en la jerga nuestra, en el argot técnico, hablamos de elipsoide simplemente. No van a escuchar casi que se diga elipsoide de revolución. Bueno, la elipse, posteriormente elipsoide, cuando comienza a girar alrededor del eje, es fundamental para lo que viene. Las coordenadas, como explicamos hace un momento, terminan de tener razón de ser, terminan de tener sentido y terminan de tener precisión acabada cuando se las referencia a un sistema geodésico de referencia. Vamos a hacer una breve historia que concluye en lo que se hace actualmente. Recuerden esto y por favor esto también es muy importante. Los sistemas de referencia, los sistemas geodésicos de referencia pueden ser locales o globales. Un sistema geodésico de referencia local lo definimos mediante la adopción de un elipsoide de revolución y un punto datum. ¿Qué significa esto? Antes, porque es un concepto antiguo, o sea, el sistema geodésico de referencia local ya no se utiliza. Los geodestas en el lugar determinaban un elipsoide de revolución adaptado al lugar y marcaban un punto datum, a partir del cual se extendía un sistema de coordenadas. Ahora bien, ese punto datum tenía una influencia, a partir de la cual el posicionamiento dejaba de ser preciso. Entonces había que determinar elipsoides de revolución, elipsoides de referencia en muchos lugares, porque tenían un ámbito de precisión. Esto ocurrió mucho en Argentina, en zonas donde se compraban grandes extensiones de terreno, muy vinculadas a actividades extractivas, por ejemplo, minería, petróleo, explotaciones gasíferas, explotaciones mineras. Se compraban grandes extensiones, se necesitaban mapas precisos, y determinaban un elipsoide de revolución y un punto datum adaptado a ese área. Cuestión que proliferaron estos elipsoides de revolución en el territorio nacional. Concluyo esto, lo dejo, vamos a aprenderlo con clip y lo retomamos en un instante. Lo que quiero terminar de decir, que hay otros sistemas geodésicos de referencia, que son los que se utilizan
que son los mundiales o globales. Estos sistemas geodésicos de referencia amarran en el centro de masas de la Tierra. O sea, desaparece el concepto de punto datum, terminando ni un elipsoide de revolución ni un punto datum. Entonces, esto por favor que quede claro. Los sistemas geodésicos de referencia. Locales. Los locales están en desuso, fueron muy importantes en la evolución de la geodesia y ahora han sido reemplazados por los sistemas globales. Hoy se navega de esa manera, hoy se toma posiciones de esa manera. GPS es un sistema de posicionamiento global. Está todo amarrado, o sea, está todo vinculado. Hay un concepto, no lo vamos a ver acá por la naturaleza del curso, pero es muy importante, que se llama GNSS, las siglas otra vez del inglés. Sistema de Navegación Global por Satélite. Global Navigation Satellite System. Ese Global Navigation Satellite System naturalmente contempla un sistema de posicionamiento global. Va de la mano con GPS. Haciendo un repaso de lo que ocurrió en Argentina, y como dijimos hasta hace un instante, tenemos los sistemas locales. Cada uno con un datum local que son anteriores a 1954. En 1954, el Instituto Geográfico Militar, hoy es Instituto Geográfico Nacional, pero hasta el 2009 fue IGM Militar, en 1954 determina con toda esta proliferación de sistemas geodésicos locales. Va a haber un solo sistema geodésico para la Argentina y se va a llamar Campo Inchauspe. Campo Inchauspe existe, es un campo de la familia Inchauspe que queda cerca de Peguajó, provincia de Buenos Aires. Determinaron que ese punto era ideal para tomar como centro central nodal para toda la Argentina. Entonces, se creó el Sistema Nacional Campo Inchauspe, 1954, que se mejoró en 69. Se mejoró, quiero decir que se midieron con altísima precisión 18.000 puntos trigonométricos y geodésicos. Una red de 18.000 puntos. Con lo cual surgió Campo Inchauspe 69, que es un mejorado de Campo Inchauspe 54. Pero por favor que quede claro, la influencia de Campo Inchauspe era para la Argentina exclusivamente. Estos son los que se ven ahí, que dice sistemas locales y sistema nacional, ambos son antiguos. Lo superador fue el Sistema Geodésico Mundial WGS-84, que se dio a partir de 1997, de manera masiva. Me queda una pregunta por hacerles, y les vuelvo a pasar la pelota al campo de ustedes. Cuando dijimos, el Instituto Geográfico toma cartas en el asunto y determina un sistema geodésico de referencia con aplicación a la Argentina. El sistema geodésico de referencia es Campo Inchauspe. ¿Qué les parece a ustedes? ¿O no? Campo Inchauspe. Aguardo la respuesta. Sí, es local. ¿Cómo? Es local. No, no es Vete local. para Argentina. A ver, ahí escuché dos, uno que dice que es local, otro que no es local, y una tercera voz que dijo es para la Argentina. ¿En qué quedamos? Está mejorado para Argentina, pero no es local, es global. Bueno, ahí está el punto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es global? Cuando hablamos de global, ¿qué es global? ¿Qué sería global? Aplicable a todo el mundo. Eso mismo. Entonces, volvemos a hacer la pregunta, Campo Inchauspe, ¿es global? Sí. ¿Aplica a todo el mundo? Bueno, pareciera que no. Pensaba No, que no. No, aplica a la aplica, Argentina. solo para Argentina. sí. Claro, solo para Argentina. Entonces, Campo Inchauspe, ¿qué es? ¿Local o global? Es local. Local. Es un mejorado, sin dudas. Esto es evolución de la geodesia.
nunca hay que cometer el error de ver la ciencia desde este punto, porque a este punto llegamos gracias a esos pasitos superadores de la historia. Campoinchaupe es superador a toda esta proliferación que ahora vamos a ver de sistemas geodésicos de referencia locales que había. En aviación, esto fue patente a fines de la década del 80, cuando se vinculaban, que la aviación ya estaba en pleno crecimiento, y se vinculaban datos de Brasil con datos de Paraguay, con datos de Argentina, y estoy dando solamente ejemplos locales, de acá de la zona. Entonces empezó a haber discrepancias, porque cada uno estaba con su sistema geodésico de referencia. Les pido un favor, tienen toda libertad para intervenir cuando quieran, pero les pido por favor que muteen el micrófono. Entonces, que quede claro, Campoinchaupe es sistema geodésico de referencia local, aplica para la Argentina. Lo que ven ahí es la superación, que es el WGS 84. Referencia mundial, World Geodetic System. Ese sí es global. Ahí aparece el símbolo de la OASI, porque fue muy importante la OASI al decretarlo por norma como el sistema geodésico obligatorio al cual debe referenciarse todas las coordenadas geográficas de interés para la aviación. Bueno, ¿ven? Y esto es un resumen. Acá tenemos sistemas geodésicos de referencia anteriores a Campoinchaupe. No están tan claros, pero el mapa está muy bueno. Pero ven, desde el punto de vista artístico y de diseño, deberían haber puesto más énfasis en lo que voy a decir. Lo van a ver. Yavi era uno, en la zona norte, en Jujuy. Carranza era otro, aplicaba en Catamarca, La Rioja. 25 de mayo en San Juan. Chosmalal en Neuquén. Pampa del Castillo era vinculado a actividad petrolera. En general, en el petróleo es una cartografía específica y quieren el mapa. Porque quieren el mapa porque tienen que ver dónde están los pozos, la ubicación de los pozos. Imaginarán ustedes que tiene que tener una alta precisión. Otro sistema geodésico, Castelli, Ubajay. Es decir, teníamos una proliferación de sistemas geodésicos de referencia. Si yo iba a hacer un mapa a Comodoro Rivadavia, tenía que referenciarme al sistema geodésico de referencia Pampa de Castillo. Pero ese me servía para la Patagonia nomás. Si yo quería hacer el mismo mapa y referenciar las coordenadas trabajando en Córdoba a Pampa del Castillo, me iba a dar error. Bueno, acá tenemos la materialización de otro sistema geodésico de referencia, Tapiaique, el monumento que lo materializa. Esto es en Santa Cruz, otro sistema geodésico de referencia local previo a Campoinchaupe. Materialización es cuando construimos un monumento de estas características sobre el cual colocamos esta placa. Una placa de bronce con toda la precisión. Ahí van a ver un triángulo, en el centro un círculo y en el centro del círculo un punto. ¿Esto qué significa? Con la plomada, la punta de la plomada, cuando posicionamos nuestro GPS, ahí, por más tecnología que haya para posicionar el GPS, esto es hilo y plomada. Y la punta de la plomada tiene que caer en el centro de ese círculo. Las redes de triangulación geodésicas van del primer a cuarto orden. Y las de primer orden son las más precisas. Y acá tenemos una foto de Campoinchaupe, que existe, como pueden ver, existe. El dueño del campo ha tenido a bien limpiar esa zona, evidentemente el campo está activo, se cultiva, se trabaja, pero ha limpiado la zona aledaña al monumento que da origen a nuestro sistema de referencia. Y esa es una red geodésica, a partir de Campoinchaupe, que si lo ven bien en perspectiva, es un muy buen lugar elegido por los geodestas para que sea el centro de ese sistema geodésico, de esa red. Bueno, entre los problemas que los sistemas geodésicos locales dejan sin resolver, podemos destacar dos. Uno
cuando se encuentran dos o más redes basadas en diferentes sistemas, por ejemplo en zonas limítrofes, tenemos diferencias de coordenadas inaceptables. Esto es patente en la zona de la triple frontera, donde coexisten coordenadas geográficas que están basadas, unas en el sistema geodésico de Paraguay, otras en el sistema geodésico de Brasil y otras en el sistema geodésico de la Argentina. Y el ámbito que dio la voz de alerta de que había incompatibilidades graves, el ámbito es la aeronáutica. Y esto a partir de la década del 70-80. Empezaron a estudiar cómo puede ser que las coordenadas nos den muy diferentes según sean tomadas basadas en el sistema geodésico de Brasil, en el de Paraguay o en el de Argentina. Algunas veces con más de 500 metros de diferencia, que es una grosería. Estudiaron la cuestión y concluyeron en que era esto. Entonces, por favor, ojo con esto. ¿Qué puede ocurrir si tomamos coordenadas basadas en dos sistemas geodésicos de referencia diferentes? Discrepancia de coordenadas. No nos van a coincidir las coordenadas. El segundo problema es que los sistemas locales, como Campo y Chaupe, y no son tridimensionales. Los modernos sistemas, cuando vamos a hacer mediciones con GPS, de referencia globales, ya tienen la tercera dimensión, la dimensión Z. Bueno, ¿ven? Ahí tenemos uno de los problemas. No está bueno que pase esto, ¿no? Yo creo que el ingeniero jefe debe estar dejando currículum por distintas oficinas, el ingeniero jefe de esto. Y acá tenemos un caso icónico en la aviación. Esto dio origen, fue el origen para que en aviación se adoptara el WGS-84. Esto ocurrió ambientado en la Guerra de los Balcanes. En la Guerra de los Balcanes, estuvo en vilo a todo el mundo, fue una carnicería que duró más de 2 años, murieron más de 500.000 personas. A quienes se acuerden o quienes lo sepan, o a quienes les interesa el tema, esto fue el desmembramiento de Yugoslavia. Y fundamentalmente se pelearon encarnizadamente croatas y serbios. Se masacraron. Bueno, la guerra era de impacto en Europa, era de alto impacto. Estaba la OTAN como observador del conflicto y dentro de la OTAN Estados Unidos. Visita de Estado de este señor, Ron Brown, que era el tercero en jerarquía en el gobierno de los Estados Unidos, era el secretario de Comercio de los Estados Unidos, un cargo importantísimo. Va en representación del presidente, estamos hablando del año 1996. En representación del presidente de los Estados Unidos, 33 personas en la aeronave y colisiona en Dubrovnik. Como pueden ver ahí en el mapa es Croacia. Colisiona en Dubrovnik, mueren todos. Se investigan las causas del accidente y como una de las principales, como en todo accidente de aviación hay varias causas concurrentes, pero una principal fue que había discrepancia de coordenadas. Es decir, esto que estamos hablando. Imagínense en un espacio tan restringido, tan chiquitito como el de Europa, que hacemos pocos kilómetros y ya estamos en otro estado, teníamos varios sistemas geodésicos de referencia locales coexistiendo en un ámbito reducido. Esa discrepancia de coordenadas a nivel plano, es decir, coordenadas latitud y longitud, pero también a nivel de altura, la tercera dimensión, todo eso hizo que el avión hubiese discrepancias entre los datos de cabina y los datos de la realidad. A partir de eso, Estados Unidos eleva una queja formal a la OASI porque ya había habido incidentes, ya había habido avisos de esto. Dice, no podemos seguir así, la aviación se tiene que basar, las coordenadas geográficas de la aviación tienen que estar basadas en otro tipo de sistema. Con lo cual, la OASI, por norma, establece que a partir del 1 de enero de 1998, todas las coordenadas de interés para la aviación deben estar basadas en el WGS-84.
Esto fue así. Y ahí va de la mano WGS-84, GPS, GNSS, todo encadenado. WGS-84 es un desarrollo de los Estados Unidos. Lo investigaron y lo desarrollaron en la Universidad de Ohio. Y en realidad venían trabajando desde el año 1962. 1962, es decir, ya en el 62 avisoraban los científicos, los geodestas, que iban a existir este tipo de problemas. Sacaron una versión WGS-62, WGS-66, WGS-72 y esta que finalmente alcanzó el grado de madurez. Entonces, 1 de enero de 1998. Es a partir del año en el cual la OASI establece que todos los estados, todas las coordenadas de interés para la aviación basadas en WGS-84. Sistema Geodésico de Referencia Mundial. La OASI inmediatamente saca este manual que es muy interesante, se los recomiendo, Manual del Sistema Geodésico Mundial 1984, del WGS-84. Y fíjense ustedes lo que les digo. Con WGS-84 es la estrella verde, es la correcta. Y esto está basado en distintos sistemas geodésicos de referencia locales de Argentina. Fíjense ustedes, Chosmalal, el primer círculo me marca 500 metros de error. O sea, Chosmalal está casi en 450 metros de error. Hablando mal y pronto, le estoy errando al punto por 450 metros. Tapiay, que es el que más se le acerca. Podríamos decir que está a unos 150 metros de error. Campo Inchaupe, unos 300 metros de error. Y hay sistemas que pasan los 500 metros de error. Por ejemplo, el de India y el de Tokio. El de Japón. Ese es el problema. Por eso, evitamos, y más en una actividad tan sensible como la aviación, que requiere una precisión absoluta. Un piloto, ¿vieron cuando están en un vuelo y el comandante le habla al pasaje y le dice minutos, aterrizaremos en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde la temperatura es de 28 grados, las condiciones del tiempo son buenas, pero tenemos un problema, por ahí le vamos a errar a la pista por 350 metros. Imagínense si ustedes escuchan algo así, no creo que les guste. Diría tampoco, pero bueno. La magnitud del problema es ese. Y para ir terminando esto, que creo que esta es muy elocuente, nos va a dar la idea de la importancia. Las coordenadas que vimos al comienzo, las terrestres, sistema geodésico de referencia local, están ancladas, por así decirlo, ¿no? Ancladas entre comillas, a la terrestre. Y ahí, entre otros factores de plasticidad de los materiales, cambios constantes y demás, le agregamos lo que dice ahí en la flecha roja, que es centímetros por año. Es decir, estamos corriendo la coordenada, lo que hoy establecimos con rigurosidad, si nos basamos en un sistema geodésico de referencia local. En cambio, las coordenadas basadas en sistemas geodésicos de referencia globales están ancladas de la Tierra. El WGS-84. La mano, ojo con esta también, ¿eh? En función de la integridad de los datos. En aeronáutica, hincapié en esto. El dato debe estar íntegro, es decir, debe estar completo. Se altera la integridad del dato. También en aeronáutica utilizamos un término que para el dato está, es así el término, si el dato está corrupto, quiere decir que no está íntegro. Un dato escrito
existen posibilidades, pero menos que en un dato crítico para que se produzca una catástrofe. Escenarios en los cuales, si se altera la integridad del dato, existen pocas posibilidades de que se produzca una catástrofe. Entonces, por favor, esto es un concepto que también ayuda a comprender todo lo anterior. Vamos a tener coordenadas que son críticas, que náuticas, son todas críticas. Ni hablar las del error, que las tenemos que medir a la centésima de segundo. Los datos críticos, esenciales. Lo que vamos a hacer, yo les propongo lo siguiente. El tema sistema de proyección cartográfico. A cargo de la mayor Andrea Sotelo. Por favor, que se queden ahí prolijos del disertante. Yo, antes de retirarme, lo que quiero saber, claro, lo que vimos hasta acá. Sí, como Sí, no, señor. muchas gracias. Sí, señor. Sí, señor. No, gracias a ustedes. A ver, desde ya, como siempre decimos, ¿no? O duda, o que están en contacto con nosotros, nos pueden contactar si algún tema no quedó claro. Por supuesto que a través del chat también, o sea, están todos los medios abiertos. Lo importante es que haya quedado claro. Así que ahora entonces, discúlpenos un minutito nomás, vamos a hacer el cambio de mando. Yo finalizo, corto la presentación esta. Y ahora, menos de 2 minutos, quédense ahí, va a comenzar la mayor Sotelo. Así que les agradezco mucho la presencia. Otra vez, espero que haya sido claro, espero que se haya entendido y quedo en contacto con ustedes. Les dejo un cordial saludo.